día de hoy es conocido como Domingo de Resurrección. Amén. Así es conocido. Bueno, en los Estados Unidos se conoce de otra manera, pero si seguimos bíblicamente el modelo bíblico, pues sabemos que estamos celebrando hoy la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El ángel le dijo a María: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Y la religión nos enseña a buscar a un Jesús muerto, pero la palabra nos enseña a buscar a un Jesús vivo y a un Jesús resucitado. Quiero invitarle a ir en esta ocasión Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Quiero tomar una expresión que aparece en el versículo 7, pero quiero leer desde el versículo 1. Pero hay una expresión, en el versículo 7 que quiero tomarla para poder predicar en esta noche acerca del tema "ha resucitado" y lo que significa la resurrección para nosotros. Capítulo 28 de Mateo, versículo 1 dice: y la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7. E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Versículo 7, lo quiero leer, al menos la primera parte. E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Que ha resucitado de los muertos. Y si puede subrayar esa frase, subráyela, porque forma parte no solamente de una doctrina cristiana que se conoce como la resurrección de entre los muertos, sino que es el mensaje al cual todos nosotros somos comisionados. Ha resucitado de los muertos. Cuando uno estudia ciencias de la comunicación o materias afines, le enseñan a poder expresar pensamientos en frases concisas. A veces cuando uno va donde una persona: mire, yo venía para ver si usted me podía hacer un favor. ¿Cuántas palabras? Para cuando en realidad todo eso se podría reducir: ¿me puede hacer un favor? Le pido un favor. Pero pues estamos acostumbrados a veces hasta adornar con exceso de palabras. Y el ángel, yo no sé si había estudiado ciencias de la comunicación, de seguro que sí, porque le dice: ha resucitado de los muertos. Y aquí va adelante, conciso, preciso, le da la instrucción: ha resucitado. ¿Qué quería decir y qué significaba esa expresión que ha resucitado? ¿Una noticia? ¿Una primera plana? ¿Una portada de un periódico? ¿Qué significaba? ¿Qué estaba encerrado detrás de esa palabra? Y quiero predicarles en esta noche, hermanos, porque detrás de esa frase "ha resucitado de los muertos" iba toda una enseñanza que se constituyó
como la esperanza del pueblo cristiano. Y hoy por hoy es la esperanza del pueblo cristiano. ¿Qué significaba? ¿Qué incluía? Ha resucitado de los muertos. No todos los días. En aquel entonces una persona resucitaba, ¿sí? No todos los días. Así es que ha resucitado. ¿Qué significa ser resucitado? Volver a la vida. Vamos a estudiarlo en esta noche. Vaya por favor al Evangelio según San Juan, y quiero en esta noche presentarle por lo menos, hay más, pero quiero presentarle los más fuertes enseñanzas que representa ha resucitado de entre los muertos. ¿Y qué significa? Al texto que escogimos al principio de Mateo capítulo 28, para que notemos que este relato, esta historia, se dio exactamente el mismo día de la resurrección. No era un día después, el día 2, el día 3, el día 4. No, era el mismo día de la resurrección. Y ese día de la resurrección, solamente Juan hace referencia a esto. Los otros evangelios no hacen referencia. Ese día, cuando María se da cuenta de que es Jesús, su intención fue tirarse ante él, tomarlo tal vez de los pies o ir a tomarle de una mano, pero su intención y su acción fue precisamente esa. Y Jesús le dice, la detiene, la aguanta y le dice, no me toques. Y en dos ocasiones, en el mismo relato, en el mismo versículo 17, se lo señala, no me toques, ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ok? Y esta noche yo quiero saber cuándo es que Él subió. Ahora, trasladémonos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Estamos cotejando pasajes paralelos para que nosotros podamos ver lo que sucedió ese primer día. Lucas capítulo 24. Mire lo que dice el versículo 1 de nuevo, para que veamos cuándo se desarrolló esta historia. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Ok, estamos en el primer día de la semana, el día de la resurrección. Trasládese ahora al versículo 39. Versículo 39 le dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ahora vamos a poner en orden la lectura que hemos leído. En el Evangelio según San Juan, tempranito por la mañana, de seguro que no había rayado el alba todavía estaba oscuro, así lo dice la palabra. Cuando las mujeres vienen, María Magdalena y otras Marías, que no sabemos exactamente quién era, cuando viene, María lo quiere tocar. María. Y él le dice, no me toques, porque no he subido a mi Padre. Pero sin embargo, ese mismo día, por la noche, se les aparece a sus discípulos que estaban encerrados, dice la palabra. Usted lo puede leer, Lucas capítulo 24, posteriormente toda la lectura. Y ese mismo día, pero por la noche, a los discípulos que estaban reunidos le dice, palpad y ved. Palpad y ved. Por la mañana, a María no la dejó que lo tocara. Pero por la noche les está invitando a que lo toquen. ¿Por qué? Porque en Juan decía, porque no he subido a mi Padre. Si en la noche entonces Él les dice, tocad, palpad, es porque entonces ya que había subido a su Padre. Hermano, el día de la resurrección, Jesús nuestro Señor subió a los cielos y ese mismo día descendió. Esto no se enseña, hermanos. Esto no se enseña porque hemos creído que solamente fue una ascensión. 40 días después subió a los cielos en el monte de los olivos. Pero aquí en el relato
nos estamos dando cuenta que nuestro Señor Jesucristo ese mismo día subió a los cielos. ¿Por qué y para qué? Quiero llevarlo al Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento, el libro de Levítico. Vamos a Levítico. Pues todo esto estaba escrito en la palabra y es el cumplimiento de lo que en la palabra se había estipulado. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Y para tomar contexto, quiero leer a partir del versículo 5. Amén. Versículo 5 dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Versículo 6. Y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos a Jehová. 7 días comeréis ácimos, es decir, pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servir haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ninguna obra servir haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy y cegareis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual mecerá el homer delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del sábado lo mecerá el sacerdote. El séptimo día es que es el sábado, es el Shabbat, es el sábado. Por lo tanto, el primer día es el día siguiente después del Shabbat. ¿Estamos hasta allí, hermanos? Amén. ¿Qué día resucitó nuestro Señor y Salvador Jesucristo? El primer día de la semana, el primer día de la semana. ¿Por qué entonces Él está diciendo, no me toque porque no he subido a mi Padre? Porque Él estaba cumpliendo esta palabra. En el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, se había establecido que ese primer día, después de que ha pasado esa semana de panes sin levadura, ese primer día, todos llevaban un homer, un canastillo. Era una medida agraria de medir granos de trigo. Se la llevaban como ofrenda al sacerdote, y el sacerdote ese primer día lo que hacía era esto: mecerla. Y era una primicia ¿de qué? Primicia de la cosecha que vendría. Amén. Aquel primer día, el día de la resurrección, cuando Jesús sube al Padre, se presenta como esta primicia delante del Señor, como este homer que es presentado delante del Señor. Amén. Y aquí sirvió para que por medio de Él nosotros viniésemos a cumplir la ley que se había estipulado en la ley mosaica. Allí venimos en el cumplimiento de la palabra. Amén. Ahora, mire qué interesante lo que aparece aquí en Primera de Corintios. ¿Qué leímos en Levítico? Que Él es, ¿qué? Primicias. Amén. Él es primicia. Ahora trasládese a Primera de Corintios en el capítulo 15. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a trasladarnos hasta el versículo 21. Era una costumbre que se había establecido entre el pueblo, que presentaba un homer como ofrenda que subía delante de la presencia del Señor por una cosecha que iba a comenzar. Mire lo que dice el versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por quién entró la muerte? Por Adán. Amén. También por un hombre la resurrección de los muertos. Sigamos leyendo. Porque así como en Adán todos mueren,
así también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 23, y aquí vamos. ¿Qué decía Levítico? Que él es ¿qué? Primicias. Versículo 23 ahora dice aquí, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, porque él se presentó delante de Dios como ese hombre, esa primicia se presentó delante del Señor. Amén. Primicias. Y dice, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y hermano, esto debe de llenarnos a nosotros de gozo, de celebración. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo, hermano, que un día usted y yo, si hemos partido ya de esta tierra, un día usted y yo seremos levantados de entre los muertos. Seremos levantados, ¿cuándo? ¿En qué momento? A la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuevamente, cuando Él retorne a este mundo, usted y yo seremos levantados de entre los muertos. Ahora, mire qué interesante. Le estoy dando todos estos textos que yo sé que son de provecho, de beneficio. Trasládese a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Mateo capítulo 25. Y mire qué hermoso lo que aparece aquí. Perdonen, hermanos, es el capítulo 24, disculpen. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Dice en el versículo 30, entonces se mostrará la señal del cielo, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y mire qué hermoso, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Y un texto más, si quieren tenerlo, en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 nos está hablando también acerca de lo mismo, donde se habla del trigo y de la cizaña. Mire qué hermoso lo que aparece aquí, versículo 29. Y él dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y echadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi alfolí. Aleluya. Qué hermoso, hermano, saber de que nosotros somos una cosecha del Señor. Si Él fue las primicias, si Él fue el Homer que fue presentado y subió a la presencia de Dios Padre, usted y yo somos una cosecha de parte del Señor. Amén. Aquí en Mateo capítulo 13, donde se presenta la parábola del sembrador, se nos dice que hay semilla que produce a 30, que hay semilla que produce a 60, pero que hay semilla que produce a 100 por uno. Usted y yo somos una cosecha de parte del Señor. Usted y yo somos productivos. Ninguno de nosotros puede decir, es que yo no puedo hacer nada, es que a mí no me resulta nada. Usted está dando un dato falso, porque si Él es la primicia, nosotros somos una cosecha, y dice de que aunque sea a 30, pero vamos a dar fruto y vamos a ser productivos. Por eso el proverbista Salomón dice
Me parece que es en Eclesiastés, todo lo que venga a tu corazón, hazlo. Todo lo que venga a tu corazón, hazlo. ¿Por qué? Porque hay una bendición de parte del Señor de producir, de prosperar, de levantar. Amén. Miren todo lo que estaba diciendo aquel ángel cuando dijo, ir a sus discípulos y decirle que ha resucitado. Todo lo que estaba incluyendo esa expresión de que ha resucitado. Amén. Ahora, vamos a Romanos. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a ver qué hermoso también lo que Pablo nos está presentando en el capítulo 1. Capítulo 1 de su epístola. Vamos a leer a partir del primer versículo, versículo 1 hasta el versículo 4. Hemos visto hasta aquí de que Jesús es el Homer delante de Jehová, Dios Padre. Y si Él es el Homer, es la primicia, nosotros somos una cosecha. Somos productivos. La semilla produce fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Pero veamos otro aspecto aquí en Romanos, capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual, oiga bien esto, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Un joven, una señorita que está estudiando ingeniería, cualquier tipo de ingeniería. Un joven, una señorita que está estudiando mercadeo. Un joven, una señorita que está estudiando ciencias de la comunicación. Cualquier especialidad. ¿Cuándo se constituye en licenciado, ingeniero? ¿Cuándo? ¿Cuándo se constituye? ¿Cuándo? En la graduación. En la graduación. Ahí se le está otorgando. No es en el momento cuando comenzó, ni es cuando aún cerró pensum, aunque ya haya terminado sus estudios. Porque si no ha graduado, por eso se llama eso, es una graduación. Hasta que se ha graduado, entonces se puede decir, ya lo es. Claro, el Estado le va a exigir algunas otras acreditaciones, pero en ese momento de la graduación, la persona es ya lo que había estudiado. Amén. ¿Cuándo Jesús fue constituido en Hijo de Dios? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo se bautizó? ¿Cuándo fue a la cruz? Mire qué hermoso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esto es un misterio. Fue declarado, dice la palabra, Hijo de Dios. ¿Cuándo? En la resurrección. ¿Se recuerda que nosotros hemos recitado ese pasaje de Juan capítulo 1 que dice, a los suyos vino, pero los suyos no la recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ¿qué? De ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Nosotros no hubiéramos podido haber sido hijos de Dios si Él no resucita. Por cuanto Él resucitó, entonces Él nos constituyó a nosotros hijos de Dios. Yo sé que esto es un término bastante trillado y un término que ha perdido valor, porque hoy en día usted va a ver a cualquier persona que le va a decir, pero si es que todos somos hijos de Dios. ¿O no? Todo el mundo lo dice por ahí, es que todos somos hijos de Dios. No importa lo que hagamos, todos somos hijos de Dios. Pero aquí nos está diciendo que Él fue declarado, constituido, ¿qué? En Hijo de Dios. ¿Cuándo? En la resurrección de entre los muertos. ¿Qué significa eso para nosotros? En la misma epístola a los romanos, vaya al capítulo 8.
Vaya al capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 11. Versículo 11. Amén. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí tenemos un beneficio, pero sigo leyendo, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivierais conforme a la carne, moriréis. Pero si por el espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Otro beneficio, pero sigo leyendo. Versículo 15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, pero habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y me detengo en el versículo 17, mire qué hermoso. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. En estos versículos, hermanos, encontramos por lo menos 3 beneficios de ser hijos de Dios. Por lo menos 3 beneficios de ser hijos de Dios. El primero lo encontramos en el versículo 11. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, ¿qué? Vivificará vuestro cuerpo mortal. Es decir, hermanos, que el espíritu nos tiene que dar fuerza, nos tiene que dar aliento, nos tiene que dar sustento, nos tiene que dar sanidad. Y esto no es poesía, esto es literal, así tiene que ser. Va a dar vida, va a traer vida al cuerpo. Por eso, cuando nosotros tengamos o estemos pasando por alguna situación de enfermedad, este versículo tiene que ser base para nosotros. Él vivificará vuestro cuerpo mortal. Así lo dice la palabra. Y así yo lo creo. Y así se ejecuta. Así conforme a esa palabra yo vivo. Él vivifica mi cuerpo mortal. Amén. El segundo beneficio lo encontramos en el versículo 14. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Los tales son hijos de Dios. Los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Tenemos una guianza conforme al Espíritu. Hay una guianza, nos dirige el Espíritu. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. El Espíritu va a utilizar particularmente, principalmente su palabra para dirigirnos, para establecer su voluntad en nosotros. Y hay que tener mucho cuidado con algún otro elemento que por el cual creamos que podamos ser guiados. Ustedes saben, yo he enseñado aquí, yo creo en los sueños, pero los sueños no pueden ser el recurso primordial para podernos dirigir a nosotros. Tienen que ser una forma de confirmación de lo que ya el Señor me ha dicho, pero no el medio único y exclusivo por el cual nos podamos ser guiados. Yo creo mucho en los sueños, hermano, pero tengo claro de que no es el recurso exclusivo por el cual debemos de dirigir nuestras vidas. No podemos tomar decisiones conforme a un sueño. Amén. Tercer beneficio lo encontramos en el versículo 17. Si hijos, ¿qué pasa? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Si yo soy coheredero, yo también puedo decir: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén.
Hermano, por lo tanto, no importa las cosas por las cuales nosotros tengamos que pasar, no importa, no importa. Pero esta palabra nos tiene a nosotros que animar y esforzar a imponer la autoridad que Él nos ha entregado. Y de decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Mire todo lo que esto incluía. Y hay otros elementos aquí también que nos está declarando, hermanos, lo que Él nos dio a nosotros. Mire, con este voy a terminar. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Mire qué hermoso. En el capítulo 4, por favor. Capítulo 4. Versículo 7. Versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8: por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y subraye lo que dice a continuación: y dio dones a los hombres. El que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Subió y dio dones a los hombres. ¿Qué fue lo que los reyes del oriente le trajeron a Jesús en su nacimiento? Dones, dones. Porque don no significa única y exclusivamente una virtud. Que yo tengo el don de ciencia o el don de sanidad o el don de revelación. Significa cosas que Él nos ha dado, que Él nos ha entregado. Voy a invitarles que estemos de pie en esta noche, hermanos. El ángel vino con esta noticia: decida a sus discípulos que ha resucitado. Y mira, esta noche hemos tomado tiempo para estudiar todo lo que incluía esa expresión de ha resucitado. Él se presentó ese mismo día en cumplimiento de la ley mosaica como el Homer, esa primicia. Él fue constituido una primicia y subió delante de la presencia del Señor. Y Él, al ser primicia, nos constituyó a nosotros como en una cosecha. Y por lo tanto, nosotros, si somos una cosecha, vamos a producir. La pregunta es, ¿cuánto queremos nosotros producir? ¿30%? ¿60%? ¿O 100 por 1? Amén. Eso no lo decide allá arriba. Eso nosotros lo decidimos. El pueblo esforzado y valiente se va a celebrar porque Él quiere ver cuánto yo soy capaz de poder hacer. ¿Por qué? Porque soy cosecha de parte del Señor. Amén. Pero si Él es primicia y nosotros somos cosecha, también la palabra nos enseña ¿de qué? De que nosotros somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Así que no importa, hermano, no importa las cosas que tengamos que enfrentar, hermano, nosotros vamos con esa herencia que el Padre nos entregó por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hoy, mientras comenzábamos los cantos, mi esposa le dio un testimonio. Y el testimonio es: no le hemos arrebatado, no hemos pedido, no hemos demandado, no hemos exigido. ¿Usted cree que el Señor la puede sanar? Bueno, el Señor sabe todas las cosas y si es su voluntad, que Él me sane. ¿Se recuerdan a Ezequiel? ¿Vivirán estos huesos?
Señor, tú sabes todas las cosas. Es que si te estoy preguntando es precisamente porque te voy a enviar a profetizarle a los huesos secos. Es que no podemos, hermanos, que se haga la voluntad del Señor, que se haga lo que Él quiera. No, pero ¿qué es realmente lo que tú quieres? Es que a veces no sabemos qué es lo que nosotros queremos. No sabemos. Que se haga la voluntad del Señor. Si somos coherederos juntamente con Cristo, nosotros podemos ir frente a un mar, inclusive, y hacer que el agua se parta en dos. Le diréis a este monte. Y cuando Jesús dijo a este monte, no estaba hablando de problemas, no estaba hablando filosóficamente, estaba hablando literalmente. Porque recuérdense que entre los hebreos no existe la filosofía, es entre los griegos que existe la filosofía. Le diréis a este monte, por lo tanto es literal, le diréis a este monte y el monte se moverá. ¿Cuánto eres capaz de hacer? Esa es la pregunta. ¿Cuánto eres capaz de hacer? Porque Él se presentó aquel día delante de nuestro Padre, se presentó como las primicias. Y sabe que cuando uno dice, esta es la primera vez, automáticamente está diciendo que hay una segunda vez y una tercera vez. Si no hubiéramos dicho, esta es la única. Cuando Él dice, yo soy las primicias, Él está diciendo, lo que viene detrás es más grande que lo que yo estoy presentando delante de ti. Por eso Él dijo, en vida mayores cosas haréis vosotros. Te invito a cerrar sus ojos en este momento.